angustia no me deje en paz. Cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, Cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, pues aunque no estamos en la calle Matías Padrón, como otras veces, pretendemos lo mismo, pretendemos un rato de encuentro con la perspectiva de la solidaridad. Y ha cedido con gusto el doctor Luciano Santana, que es médico en la UCI del Insular, que es además investigador y que le hemos pedido que habláramos un poco, que él hable unos 20 minutos y luego haya espacio de diálogo sobre si ante el desconfinamiento, miedo o esperanza. Y yo le he insistido un poquito en que también está el tema ese de si va a ser igual en todos los países. A mí me gusta que él dice que estamos todavía conociendo el qué hacer,
y que tiene una perspectiva abierta, ¿no? Y no de que ya nos lo sabemos todo, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que va a ser un rato de aprender, seguro, y luego podemos tener diálogo, no sé si es mediante el chat, se puede hacer chat también, si alguien no quiere hablar y lo prefiere escribir, puede hacerlo mediante el chat, o pidiendo la palabra también por el chat, se puede poner la palabra, pido la palabra o turno, y podemos ir compartiendo. Luciano, muchas gracias. ¿Me oye? Sí. Ahora, ¿se me oye? Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien, no? Vale, pues presentarme un poquito y así para que todos me conozcan, aunque ahí aparece Ángel, ese es el nombre de mi hijo, que es el que utiliza el ordenador. Soy Luciano Santana, soy médico intensivista, que para los que no sepan, yo creo que todos saben ahora lo que es un médico intensivista, porque ha oído, hasta hace 3 meses, nadie sabía lo que era un médico intensivista. Los médicos intensivistas somos unos médicos que trabajamos en cuidados intensivos, en la UCI. Y la gente dice, pero ¿y eso qué es? ¿Una especialidad? O, los médicos que trabajamos allí, aparte de nuestros 6 años de carrera, tenemos que presentarnos a una oposición, que es una oposición a nivel nacional, para poder acceder a poder hacer la especialidad, que esa especialidad dura 5 años más, donde te formas como médico especialista en cuidados intensivos. Y esa especialidad es la que yo tengo, y acabé yo en el año 97, exactamente, pues ya llevo pues 23 años, que hace que soy especialista en cuidados intensivos. Nuestra función en los cuidados intensivos, para que ustedes sepan, ahí van los enfermos graves o potencialmente graves que por alguna enfermedad necesitan de algún soporte de sus órganos vitales, bien sea el respiratorio, donde le ponemos una máquina para respirar, o que el corazón vaya muy débil, pues ayudarlo con máquinas para que el corazón lata hasta que se rebase un infarto, por ejemplo, o un paciente que ha sufrido un accidente muy grave donde se le afectan muchos órganos, pues ahí también intervenimos nosotros, o cuando hay infecciones muy severas, como es el caso del COVID, donde también nosotros apoyamos con nuestras máquinas y nuestros tratamientos y nuestro hacer. Entonces, eso es un médico de cuidados intensivos. Digo que hasta hace unos meses, probablemente mucha gente no sabía ni que eso existía. Y eso es verdad, porque hasta dentro del hospital probablemente habría gente que no sabía que dentro de la UBI hay unos médicos que solo se dedican a ver los enfermos graves y los enfermos que están en una situación crítica. ¿Vale? Pues esa es mi profesión, para que ustedes... muchas veces dicen, pero ¿y cómo puedes trabajar ahí que los enfermos se mueren y... No se mueren. Solo los pacientes que van a cuidados intensivos, solo se mueren un 10% de los... Se mueren más que los que están en la planta, pero ahí solo se muere el 10%. Es decir, que se muere un porcentaje relativamente bajo de pacientes. Para lo grave que están y lo muy mal que están, pues estos pacientes tiran para adelante. Es decir, que nuestra especialidad es útil para poder mantener con vida a esos pacientes mientras otros tratamientos le van surtiendo efecto. Nosotros somos capaces de mantenerlos con vida
hasta que los tratamientos, si es una infección, pues le haga efecto el tratamiento, o otras causas, ¿no? Pues con el COVID, pues ha pasado lo mismo. La gente se ha enfermado por esta infección. La mayoría no le ha pasado nada. Se habla de que un 70% o un 80% no les pasa nada, pero hay un 30% que sí se complican, que empiezan a ponerse mal. ¿Y qué es lo que les pasa? Pues que empiezan a faltarle el aire, les falta el oxígeno y entonces tienen sensación de falta de aire. Es lo que nosotros llamamos la disnea. Entonces, pues tienen que ingresar en un hospital. Ingresan en el hospital y se les da oxígeno, un poquito de oxígeno, todo lo que se les pueda dar en la planta, pero llega un momento que a pesar de el oxígeno que se les está dando, no es suficiente. Siguen teniendo sensación de asfixia y no les está llegando el oxígeno suficiente a la sangre. Entonces hay que sedarlos, conectarlos a una máquina, los famosos respiradores de los que todos hemos hablado, y se conecta a una máquina para darle el máximo oxígeno que se le puede dar hasta que esa inflamación que está en sus pulmones empieza a remitir. Y eso empieza a remitir a las 2, 3, 4 semanas. Por eso los enfermos que ingresan en cuidados intensivos, la mayoría están hasta un mes dentro de la UCI, ¿vale? Mueren algunos, mueren hasta un... Si nuestros pacientes se mueren normalmente el 10% de los que ingresan ahí, en estos pacientes se mueren hasta el 30%. Es decir, que tiene una mortalidad mayor, pero no se mueren todos. Es decir, que se mueren los que tienen otras enfermedades y tienen otras patologías que hace que su pronóstico sea peor. Y ese es nuestro trabajo y nuestro quehacer en cuidados intensivos. Eso era para hacer una introducción. Pero para lo que me había invitado Eugenio era para hablar un poco de qué situación estamos viviendo ahora, del desconfinamiento. Y en la situación que estamos, ¿cómo nos tenemos que plantear el futuro? Si tenemos que plantearlo con miedo o con esperanza. Yo quería empezar por los miedos primero, y así los vamos dejando atrás y luego damos las esperanzas, ¿no? ¿A qué tenemos miedo? Ha pasado ya casi desde diciembre que se empezó a hablar de esta enfermedad ahí por una región de China muy aislada. Se empezó a hablar de que unas personas se infectaban, que aparecían más casos de lo normal y que incluso los médicos y las enfermeras que los trataban se contagiaban con esa enfermedad. Y eso empezó en diciembre. Estamos en abril y seguimos un poco, sí, en esos 3 meses o 4 han pasado muchas cosas, pero aún tenemos muchos miedos. ¿Cuál es uno de los miedos? El miedo a que esta enfermedad no se diagnostique en toda la población. Es decir, que los métodos diagnósticos que existen ahora mismo son escasos. Que yo quería hacer una aclaración, no, una anotación aquí. Parece que hay pocos test para aplicar a la población. Y justo en el telediario de esta mañana me llamó la atención que una señora que era la vicepresidenta de las empresas biomédicas españolas decía que estaba esperando que el gobierno
le diese indicaciones para todos los test que ellos tenían, que ellos incluso estaban vendiendo test al extranjero, que le diese indicaciones para qué hacer con los test que ellos tenían. Entonces ya yo dije, pues no entiendo nada. Cuando nos están diciendo que no hay posibilidades de hacer test a toda la población y que haya esos test en esas empresas, tengan esa disponibilidad y no la pongan al servicio de la población. Yo no digo de la población en general, porque a lo mejor eso sería hacer millones de test, pero sí que hay que hacerlo en poblaciones concretas, empezando por el personal que ha estado en mayor riesgo. Porque los que han estado en casa confinados durante 40 días y no han enfermado, seguro que no tienen la enfermedad. Porque ya hubiesen manifestado síntomas. Pero los que hemos tenido que salir fuera a trabajar, a estar en contacto con pacientes que han estado enfermos, pues eso sí que probablemente hemos estado en contacto con la enfermedad y habrá algunos que podamos ser asintomáticos y podemos contagiar a enfermos o a nuestras familias o a otras personas. Ahora mismo no hay disponibilidad, según el gobierno, de hacer test a toda la población, por lo menos ni a toda la población de riesgo. Entonces ya a mí es una de las cosas que no entiendo, pero bueno. En cuanto a los métodos diagnósticos, también el miedo que tenemos es que a veces tampoco son fiables al 100%. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que se hace un test y le sale negativo y puede ser que sea un falso negativo del test. A lo mejor se le haya hecho muy pronto y no le salga positivo. Y entonces esa persona se puede ir para casa, no hace aislamiento y puede contagiar a las personas que están a su alrededor. Es decir, que la sensibilidad que tiene el test pues no es absoluta, no es del 100%. Por eso digo que uno de los miedos que tenemos todavía es miedo a no tener disponibilidad de los test y que esos test que utilicemos pues no sean lo fiables al 100%. Luego otro miedo que tenemos todavía es que no existe un tratamiento. Hoy día no hay un tratamiento efectivo que se haya demostrado efectivo por ningún equipo de investigación. Los tratamientos que se están utilizando actualmente con los pacientes con el COVID son tratamientos que se han utilizado en otras infecciones víricas o en investigaciones que parece que en el laboratorio o con animales, sobre todo con monos, parece que iba bien. Entonces se están utilizando estos tratamientos para ver si surten efecto. Pero hoy día no hay ningún tratamiento que podamos decir es efectivo, demostrado al 100% que es efectivo. Sí que sé, no, porque yo también participo en algún trabajo de investigación y estamos participando. Todos los hospitales y el Hospital Insular está participando, al menos que yo sepa, en 4 líneas de investigación diferentes para buscar una solución para esta enfermedad en cuanto a su tratamiento. Y eso es un miedo por un lado, pero es una esperanza
el que en algún momento podamos llegar a buscar una solución para este tema. Otro miedo que tenemos después de todo lo que ha pasado, de los 40 días que hemos pasado, es que, sobre todo en Gran Canaria, estamos muy contentos, en Gran Canaria y en Canarias en general, estamos muy contentos de que se han infectado relativamente poca gente. Y eso es bueno, porque ya recuerdo yo un compañero que yo le decía, bah, mejor que nos dé cuanto antes y ya está, y lo pasamos. Y él me decía, no, mejor cuanto más tarde. Y ahora recapitulamos y le demuestro por qué. La mayoría de nosotros, la mayoría, les estoy contando que en Canarias probablemente más del 80% o del 90% no ha tenido ningún contacto con la enfermedad. Eso es un miedo. ¿Por qué? Porque como venga de nuevo la enfermedad, no vamos a tener defensa contra él, la mayoría de la población. Es decir, que todos somos susceptibles de volver a coger esa infección. No tenemos ninguna vacuna en nuestro organismo ni ningún recuerdo inmunológico que haga que podamos luchar contra esa infección. Entonces, ese es un problema bastante importante, pero sí que estamos dando tiempo a que aparezca algún tratamiento o una vacuna. La vacuna, que es otro de los tratamientos preventivos que hay para esta enfermedad, es otro tema donde se está trabajando, y sé que se está trabajando muy duro, y probablemente pueda haber algún resultado definitivo en los próximos meses. También les digo que investigadores sobre todo de China y Corea del Sur, que son los que están más acostumbrados a estos virus, a este tipo de virus, a estos coronavirus, porque ya tuvieron un brote de un virus similar en Arabia Saudí, y no se ha podido encontrar una vacuna contra estos tipos de virus. Es muy difícil. No es como el virus de la gripe, que es muy fácil encontrar una vacuna. Por eso todos los investigadores están apostando más por buscar un tratamiento que por buscar una vacuna, porque es más probable que se encuentre un tratamiento antes que la vacuna. Otro problema, otro miedo que yo tengo después del confinamiento, al salir, es la educación que hemos adquirido en salud pública después de todo este tiempo. Cuando hemos visto en la televisión, en el periódico, tal, en estos últimos días, vemos cómo la gente ha salido en desbandada a la calle, que es normal, porque después de estar 48 días metido dentro de la casa, lo normal es que salgamos a la calle como locos, ¿no? Pero es importante tener una educación de salud, y de salud de autocuidado. Y es una cosa, es un tema que ahora mismo creo yo que flaqueamos bastante. No sabemos cómo hay que colocarse una mascarilla, no sabemos qué tipo de mascarilla tenemos que utilizar, no sabemos si los guantes son buenos o son malos. Estamos como un poco perdidos en ese sentido. Y ahí yo querría hacer nada más que decir dos cosas. Todos deberíamos utilizar mascarilla normal, una mascarilla quirúrgica, de las que se llaman, que son una mascarilla de papel, parece que son de papel, de un papel especial,
todos deberíamos usarla siempre que vamos a estar en contacto con otras personas. No porque nos vaya a proteger a nosotros de la infección, sino porque nos evita que nosotros contagiamos a los demás. Entonces es un acto de solidaridad. El que nosotros nos pongamos la mascarilla es un acto de solidaridad hacia los demás. Porque si yo toso o estornudo al lado de una persona y tengo mascarilla, no voy a contagiarlo de la infección si yo la tuviese. Entonces, la mascarilla debe ser un uso generalizado. Por supuesto, si utilizamos los transportes públicos, si entramos en sitios cerrados o si vamos a estar en contacto con otras personas que no son nuestro núcleo familiar en algún momento. Es muy importante. En cuanto a los guantes, decir que se ve por la calle, lo podemos ver, mucha gente que utiliza los guantes y los guantes, si no están limpios, no sirven para nada. Entonces, más importante, no usarle el guante y tener las manos muy bien limpias. Porque ahora mismo estaba viendo yo a un chico caminando por la calle con sus guantes, pero con el cigarro. Y llevándose el cigarro a la boca con los guantes que pueden estar sucios. Entonces, de nada vale tener los guantes si no están limpios. Por eso es más importante manos limpias y no llevárselas nunca. Cuando uno está en la calle, no llevárselas a los ojos, no llevárselas a la nariz, ni tocarse la boca. Eso es fundamental. Haciendo eso y utilizando la mascarilla, debemos de estar relativamente tranquilos. No hay que agobiarse de que nos van a contagiar, que siguiendo medidas higiénicas básicas, no tenemos por qué tener miedo. Yo les pongo un ejemplo para que ustedes se pongan en situación. El personal sanitario en cuidados intensivos, que teníamos 16, 20 pacientes con el coronavirus allí. Y nosotros estábamos por ahí, caminando, departiendo, comiendo, no con ellos directamente, ellos estaban aislados en habitaciones, pero estabas alrededor, en la zona, en el entorno. Mientras vayamos con la mascarilla y tengamos siempre las manos limpias con solución alcohólica, con alcohol o con agua y jabón, no hay problema. ¿Vale? Esto daría para hablar solo ¿qué otro miedo tenemos después de todo esto? Pues tenemos miedo a que no hayan en los hospitales medios de protección adecuados y que los que tengan, que sean de buena calidad. Bien saben ustedes que ahora se detectaron unas mascarillas que no servían para nada y nos tuvieron asustados ahí un montón de días hasta que nos hicieron los test. Luciano, dígame. Que tienes que ir pensando en pasar a las esperanzas, que llevamos media hora. Ya estoy terminando. Pero dirás algo de esperanzas. Sí, ahora son todas. Vale. ¿Qué otro miedo tenemos? El miedo a los problemas de salud que nos van a empezar a aparecer. Hay mucha gente que tenían enfermedades crónicas que van a empezar a salir a la calle y a lo mejor van a pedirle a su cuerpo más de lo que su cuerpo puede dar. Entonces pueden aparecer problemas de corazón, pueden aparecer problemas de articulaciones, problemas de salud que estaban
crónicos pueden agravarse durante este tiempo. Entonces es un miedo al que tenemos que cuidar, ¿no? Y bueno, ahora como ya Eugenio me cortó, pues voy a empezar con las esperanzas. No había muchos más, ¿Cuál es la esperanza? La esperanza, después de todo esto que ha pasado, es que ya todo el mundo sabe que hay que cuidarse, que es importante el uso de una mascarilla, que es importante lavarse las manos, que eso es algo que en otras sociedades como son la coreana o la china lo tenían muy en cuenta. ¿Por qué? Porque han estado con este problema en otras ocasiones. Entonces, se van a desarrollar programas de salud pública donde vamos a aprender a protegernos todavía más. Eso es una esperanza. ¿Por qué? Porque este no es el único virus que nos va a venir, sino que vendrá alguno más y probablemente peor que este. Entonces, nos va a coger más preparados por lo menos que lo que estamos ahora. Otra esperanza es que a partir de ahora se va a impulsar el sistema sanitario público. Hasta ahora, ustedes saben que se había fomentado mucho la sanidad privada. Hay mucha gente que tenía sus seguros privados, las clínicas privadas tenían muchísimos clientes y se ha visto con este problema que la sanidad pública es la que puede salvarnos ante un evento de esta categoría. Por supuesto que otra esperanza es que a cuidados intensivos pues se les reconozca el trabajo que hacemos, que hasta ahora no se nos reconocía. Ni se nos reconocía en la sociedad, ni se nos reconocía entre nuestros compañeros, ni se reconoce entre los mismos pacientes, que muchas veces ni sabían que ahí existían médicos. Estamos esperanzados en todos los estudios que están saliendo y que van a salir en los próximos meses. Estamos esperanzados porque conocemos mucho mejor la enfermedad que hace 4 meses que ya venimos hablando de ella. Estamos mucho más entrenados con esta enfermedad. Los médicos, las enfermeras de cuidados intensivos, los hospitales se han preparado por si viene una segunda ola o otra enfermedad que nos pudiera venir, pues estamos más preparados que el año pasado. También estamos esperanzados después de todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque nuestro planeta está más limpio. Y nuestro planeta está más limpio, ¿y eso qué significa? Menos enfermedades respiratorias, menos enfermedades cardiovasculares. Todo eso redundará en nosotros mismos y en nuestra salud. También estamos esperanzados en que hemos aprendido que podemos convivir en esta situación, confinados en casa, que hemos buscado fórmulas para trabajar desde casa, hemos aprendido a estudiar desde casa, hemos sabido valorar lo que es relacionarse con los vecinos, que muchos ni nos hablábamos con los vecinos. Después de este confinamiento, conocemos a todos los vecinos, nos hablamos con ellos, tenemos una relación casi diaria. A los familiares los echamos en falta y sabemos cuánto es de importante después de todo este confinamiento el estar con la familia. Por supuesto que somos más solidarios y somos más empáticos, nos hemos metido más, hemos vivido el dolor de los demás con mucho, lo hemos vivido todos, hemos llorado todos por ver todas las historias que salían en las noticias. Y en resumen, yo creo que después de esto tendremos una sociedad mejor, con más valores
más solidaria y menos consumista. No sé, ya no tengo nada más que decir. No se me ocurre otra cosa que acabar con... Que nos alegra mucho tu aportación, Cristiano. Y ahora puede haber preguntas, se pide la palabra por el chat. Proponerles también una canción que... Para que no moleste. Pide la palabra a Jesús, me parece. Jesús. No, Jesús. Ya. ¿Se me escucha ahora? Sí, se escucha. Sí. Doctor, buenas tardes y gracias por colaborar de esta forma, ¿no? Dos preguntas breves porque sé que los demás compañeros y amigos quieren participar. ¿Usted qué papel le da a la Organización Mundial de la Salud en todo el contexto que hemos vivido? Si un organismo que ha tenido su misión clara. Y por otro lado, la carga viral entre un médico y un paciente, ¿qué quiere decir? Gracias. Bueno, en primer lugar, la Organización Mundial de la Salud. Yo no quisiera hablar muy en contra de la Organización Mundial de la Salud, porque yo me imagino que ellos tendrán, será muy difícil el que la Organización Mundial de la Salud marque unas directrices en ciertos países. Hablamos, por ejemplo, de China. Sería muy difícil que la Organización Mundial de la Salud pudiera, cuando empezó a aparecer el coronavirus, este COVID, la Organización Mundial de la Salud pudiera haber hecho mucho más de lo que hizo. De todas formas, sí que quiero decir es que, dicho por gente que trabaja en la Organización Mundial de la Salud, no tiene todas las facultades o todo el poder que tendría que facultarse para llevar las riendas de un evento de esta categoría. La Organización Mundial de la Salud debería ser la que marcara las pautas a seguir en todos los países. Pero claro, vamos a ver quién le marca a China, o a Corea del Norte, o a Estados Unidos, las pautas que tiene que seguir dentro de su territorio. Es muy difícil, es muy complicado. En cuanto a la carga viral, me imagino que usted se refiere a el paciente que está en una situación de extrema gravedad. Tiene muchísimos virus que están en un momento de que son, por poco que tosa o estornude encima de una persona, es capaz de contagiarlo con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque la carga de virus que le transmite al ambiente es mucho mayor que un paciente que ya ha tenido la enfermedad o está ya llegando a su fin, ¿no? Es decir, que ya está convaleciendo. Es más fácil que contagie una persona que está empezando con los síntomas que una persona que ya está terminando con los síntomas. Eso es, me imagino que es a lo que se refiere. Pues nosotros estamos ahí en el momento donde más síntomas tiene, donde la carga viral es más alta y donde más posibilidades tenemos de contagio el personal sanitario. Luciano, gracias. Hay una pregunta de si podrías explicar brevemente cómo la sanidad privada se va a reducir cuando hay un gran negocio con los seguros privados que hay actualmente. Yo no apuesto porque se reduzca la sanidad privada, ni mucho menos. Yo apuesto por la pública porque he apostado siempre por la pública y no me he dedicado a otra cosa. Pero
sí que he hecho uso de la sanidad privada. ¿Por qué? Porque la sanidad pública no responde todo lo que los ciudadanos necesitamos. Lo que no es de recibo que alguien esté esperando por una operación o por una prueba complementaria, esté esperando un montón de tiempo. Entonces, irremediablemente te tendrás que ir a una sanidad privada a buscarte la vida para realizarte esa prueba. Lo que habría que hacer, potenciar la sanidad pública, potenciarla de forma de que las personas no tuviéramos que recurrir a gastándonos el dinero de nuestro sueldo para utilizar otro sistema para cuidarnos en salud. Ángeles tiene una pregunta en torno a las autopsias, pero quizá ella quiere plantear el asunto, porque se extraña de que se hagan pocas autopsias. Ángeles, ¿quieres decir algo o solo es eso? A ver, tengo entendido, también es verdad, ¿me oyen? Sí, sí. Se me oye, vale. La información que recibimos ya no sabemos si es cierta o no lo es. He escuchado que en Italia sí que se han realizado más de 150 autopsias y se ha descubierto pues una serie de cosas de las que no se habla en España. Tampoco sé si es real o no, pero por ejemplo que no es neumonía, sino que son trombosis, lo que se producen, porque en Canarias se ha empezado en Gran Canaria la semana pasada con una primera autopsia que nos puede dar un montón de datos. ¿Qué pasa? ¿Que también está afectando lo económico? Es que hay tantas cosas que no entiendo, sinceramente. Vamos, yo contestarte a eso, sé que hay muchas series ya. Es normal que al principio no aparezcan series de autopsia. ¿Por qué? Porque tú cuando nosotros solicitamos una autopsia de un paciente, no tenemos resultados hasta a los 15 días. Y estamos hablando de periodos muy cortos. Entonces se están viendo los primeros resultados de las primeras series de autopsias de China y de Italia. Pero todavía en España no tenemos una serie importante, pero que seguro que las habrá, de autopsia. Lo que sí está claro es que tanto la serie de China como la de Italia no nos dan nuevos hallazgos relevantes que modifique la pauta de tratamiento. Sabemos las consecuencias, pero ya por otras pruebas clínicas ya sabíamos que eso se estaba produciendo. Las trombosis que tú hablas, las sabemos porque a los pacientes les hacemos un escáner y somos capaces de ver los vasos sanguíneos pequeños y somos capaces de ver que están llenos de trombos. Entonces una autopsia sí, puede ayudar, pero tampoco es la panacea en la resolución de esta enfermedad. Pregunta a Elena. Elena, pregunta. Hola, Luciano. Gracias. ¿Cómo estás? Mira, mira, ¿de verdad tú crees que se va a potenciar la sanidad pública? Yo no tenemos que aprovechar. Claro, yo creo honrado, honestamente. Elena, tenemos que aprovechar ahora el tirón. Ahora que todos somos sanidad pública, tanto las públicas como las privadas son sanidad pública, tenemos que aprovechar en potenciar la sanidad pública. Que yo no quiero decir que la sanidad privada, estoy en contra de la sanidad privada, ni mucho menos, en absoluto. ¿Poco? Pero que sí, la sanidad pública debe estar preparada y tener todos los medios a su alcance. Tú sabes muy bien que hasta hace poquito, justo antes de empezar la pandemia, nuestros servicios de urgencia estaban colapsados, con un montón de pacientes. No habían camas para ingresar a los pacientes en nuestras plantas. Entonces, ese es un problema terrible. Yo no sé cómo articularlo, porque yo sé que es un problema donde todos tenemos que participar, toda la sociedad. Pero me imagino que después de esto habrá un replanteamiento
de esta situación. Otra pregunta que hay es, ¿cómo una te esperanza. explicas la falta de medios? Ah, Elena, ¿querías decir algo? No, hombre, que eso es una esperanza. Ahora hay menos pacientes en urgencias porque hay muchos enfermos que tienen miedo a ir a urgencias. Todos conocemos casos que han muerto de patologías que de otra forma se hubieran resuelto y se han muerto en la casa. O sea, la afluencia a urgencias está siendo menor. Y también los centros que hasta ahora eran privados se están tratando como centros concertados y de allí se derivan muchos de los pacientes que hubieran ingresado en nuestras camas están derivados a centros privados. No sé lo que están pagando por cada uno de esos pacientes ni lo que nos cuesta la sanidad pública. Tú también sabes que yo la defiendo a capa y espada y que no estoy en ninguna otra sanidad que en la pública. Pero tal como estoy viendo que están reorganizando los hospitales de cara a futuro, bueno, vamos a luchar, Luciano, ¿vale? Ahí se queda. Mira, y otra pregunta. ¿Cómo te explicas la falta de medios de protección para los profesionales? Bueno, en Canarias hemos tenido medios de protección. Bueno, si nos comparamos con los chinos o muchos hospitales de España, vemos que las diferencias son terribles, porque unos parecen que son profesionales, estos unos trajes de buzo, y nosotros tenemos una batita que nos amarramos y una mascarillita y una gafita y a tirar. Pero sí que quiero decir que a pesar de eso, los profesionales que se contagian son los especialistas, como Elena o como los otorrinos o como tal, que los pobres no sabían que los enfermos que le están yendo a su consulta están infectados. Ahí es donde esta enfermedad ha hecho más mella. Y tampoco había más porque para nosotros. Claro, entonces habría que hacer un esfuerzo importantísimo para que en atención primaria, desde atención primaria, se haga un diagnóstico precoz de esta infección. Es decir, que los pacientes, a los mínimos síntomas, acudan a su médico de cabecera y el médico de cabecera le pueda hacer su test y los pueda aislar. Y esos pacientes no anden pululando por hospitales o por consultas sin protección y contagiando a todo el personal que se tropiece por delante. Muy bien. Tere, yo creo que lo que tú planteabas lo ha explicado ya, ¿verdad? Sí. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues muy bien. Yo creo que entonces lo dejamos aquí. Elena, ¿quieres? No. Pues nada, que lo dejamos aquí para no cansar. Pues nada, yo espero que no haya sido mucho tostón. No. Bien. Gracias a todos. Seguiremos convocando. El sábado que viene seguramente tenemos otro. El nombre. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, doctor. Gracias. Luego. Adiós, adiós. Un saludo a todos. Un saludo a todos, hasta luego. Saludos, hasta luego. Adiós. Saludos a todos. Elena, saludos a todos por ahí. ¿Cómo se sale? Un abrazo. Gracias. Adiós. Muchas gracias.